Mis hermanos, qué gozo es estar con ustedes, disfrutar de esta comunión, de este momento íntimo, de este momento de paz, de bendición. El Señor nos permite disfrutar de su presencia, de su palabra, de su enseñanza. Es su Espíritu Santo el que nos permite discernir las cosas espirituales, y es su palabra la que nos conduce a la verdad. Sean todos bienvenidos, muchas gracias. Gracias, pastor. Y mis hermanos, bueno, pues hoy tenemos cosas interesantes, cosas complicadas en cierto momento. No es fácil. A veces uno quisiera, cuando está delante, hacerse chiquito, y que ustedes, bueno, pues de alguna manera apareciera el Señor y les iluminara a todos la mente y ya no fuera necesario el estar aquí, porque hasta la fecha todos nos podemos poner un poquito nerviosos, todos podemos tener fallos, errores. No es fácil. En ocasiones muchos dicen, yo lo voy a hacer mejor que el pastor, y no sabemos, ¿no? Más bien se trata de hacerlo mejor para Dios. Y con ese propósito es que estamos el día de hoy. Recibir lo mejor que nos ha dado, el regalo más precioso, ya muchos lo han recibido. El regalo más bello que pudo habernos dado el cielo, nuestro Dios, a Jesucristo. Amén. Muchos de ustedes ya lo han recibido, tal vez algunos lo recibirán más adelante, algunos de sus familiares, algunos de los que todavía no lo conocen. Tendremos esa dicha, tendremos esa bendición. Cuán bello es el Señor, cantábamos, ¿no? Cuán grande es Él. A Él daremos gloria. Temas interesantes. ¿Quién se acuerda cuál fue el primer tema? Sí. El pecado, ¿no? Gran tema. No lo quise magnificar, no le quise dar mucho tiempo, no lo quise hacer grandioso, a pesar de que es una verdad universal, de que todos en algún momento hemos pecado. También encontramos la salvación, y parte de ello el día de hoy vamos a complementar. Les mencionaba que había 4 grandes problemas en la iglesia de los romanos. Tenían pues incertidumbre, había unas dudas que aclarar, había cuestiones importantes. Una de ellas era precisamente el pecado, pero también era ¿qué podíamos hacer en esa situación del pecado? Y humanamente, nada. Pero gracias al Señor, por su justicia, por el Señor Jesucristo y por su salvación. Cuán bello es el Señor. Antes de dar comienzo a toda esta enseñanza, apóyenme, acompáñenme en una oración. Padre bueno, Padre celestial, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, el día de hoy estar delante de ti. Gracias por cada uno de tus hijos, por cada uno de tus servidores, por cada uno de mis hermanos que vienen para aprender, para saber, para conocer más y más de ti, Padre. Bendito amado Señor, ponemos este momento en tus manos. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú nos establezcas, Señor, con tu sabiduría, con tu amor, con tu Espíritu precioso, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, a tener, Señor, una mente abierta y receptiva, Señor, a que su corazón, Señor, esté deleitándose en tu palabra, Señor. Que reciban, Señor, cualquier impedimento, cualquier situación que pueda, Señor, bloquear su mente y corazón, Señor, en este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que sea nulo, que sea anulado, Padre precioso. Ayúdanos, Padre, en esta búsqueda, Señor, en este aprendizaje o en esta afirmación y confirmación, Señor, de lo que tú nos puedes o nos has enseñado. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos ministre, que seas tú el que hable a cada corazón. Por favor, Señor, por favor, que seamos, Señor, confirmados en tu palabra,
que no nos estemos, Señor, distrayendo, que no estemos apartados o con alguna situación que pueda impedir esto. Todo esto lo ponemos en tus manos, Padre. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Usa mi vida, abre mente y corazones, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Amén y amén. Ay, mis hermanos, qué hermoso estar en la presencia del Señor y los hermanos juntos en armonía. Sean todos bienvenidos. Y les comentaba, el segundo problema por atender. El primero y el segundo van de la mano. La insuficiencia de las obras y el pecado para que el hombre alcanzara la salvación, la justificación. Muchos tal vez ya lo sabemos, ya hemos escuchado estas palabras, pero me gustaría que se afirmara en el corazón de cada uno. La carta de los Romanos nos ofrece mucha luz y mucha verdad, mucha claridad. Hay ejemplos, hay situaciones importantes. Cada uno de nosotros podemos ver y aprender de todo lo que se ha escrito. Por algo venimos contentos y gozosos a recibir de ello. Las obras son insuficientes o inútiles para encontrar la salvación y la justicia de Dios. Sí. Muchos en nuestros días desconocen y siguen cayendo en ese error. Desconocer y caer en el error. ¿Se acuerdan algunos de los significados de la palabra pecado? Errar. Y hay algunos pecados que hacemos inconscientemente. También es errar, también es fallar, es pecar. Y en nuestros días muchas personas todavía están padeciendo esta situación. Desconocen. Están cayendo en el error. De creer, de pensar que a través de las buenas obras, de los sacrificios, quizás del cumplimiento de la ley, obtendrían la vida eterna. Y las preguntas que se hacían muchos, incluso hasta nuestros días. Siendo así, ¿cuántas buenas obras tendríamos que realizar? ¿Quién obtendrá la salvación o la vida eterna de ser así? ¿Quién podrá cumplir con todas esas reglas, con todas esas normas? ¿Cuánto sería suficiente para alcanzar la justicia de Dios? Buenas preguntas. Ustedes quizá ya saben la respuesta. La salvación y la vida eterna, para muchos, no es fácil de alcanzar si ese será el camino que desean utilizar. La realidad era muy cruda. Nos decía Romanos 3:23. ¿Alguien se acuerda lo que nos mencionaba la cita? Amén. Vamos. Romanos 3:23 nos menciona, nos reitera una verdad absoluta y total, por lo que concluíamos que existía el pecado en toda la humanidad. Romanos 3:23, me atrasé un poquito, me adelanté un poquito. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros alcanzamos la salvación. Por cuanto todos. Interesante. Ya habíamos visto que es más fácil pecar, hacer malas obras, no cumplir. ¿Cuántos no habían cumplido la ley, según lo que leíamos? Según la universalidad del pecado. ¿Quién se salvó? ¿No? Ninguno. Exactamente, mis hermanos. Nadie. Siendo así,
Todos estaban condenados. Toda la vida del hombre fue de continuo el pecado y la maldad. Hubo muchas citas que revisamos. Revisamos, por ejemplo, Romanos 1:26. Ahí vimos la culpabilidad del hombre, que fue entregado a pasiones vergonzosas. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Todos nosotros habíamos caído en situaciones que hoy en día sí nos dan vergüenza. Hoy en día, al cristiano, sí como que dice, híjole, cómo quisiera que en ocasiones hubiera quien no supiera mi pasado. Hicimos cosas malas e incluso a veces nos acusan por esas cosas del pasado. A muchos les han dicho, tú eras esto, eras lo otro, eras aquello, y ahora ya te dices hermanito. ¿Les han dicho a alguien así? Ya te crees súper santo, ¿no? Ya te crees intocable. Pero tú eras esto, lo otro, aquello. Salías de fiesta, sobornabas, extorsionabas, no tenías límites, no tenías llenadera a tus vicios, a tus corrupciones. Algunos otros eran discretos. En casa eran malvados, daban una apariencia de piedad delante de la iglesia y regresando a casa, muchos hijos no querían creer, o muchos familiares no querían creer en lo que ustedes pregonaban bíblicamente por esos malos hechos, por esas malas obras. Se nos ha dicho constantemente y el cristiano hoy en día es muy acusado cuando hace algo indebido. ¿Cuán preocupante es? ¿Cuán necesario será que nosotros tengamos cuidado de estas etiquetas? Nos las quieren poner, el diablo nos las quiere achacar. Tú eras, tú hacías, tú decías tales o cuales palabras. Pero nadie nos acusa hoy en el Señor. Aleluya. Nadie nos puede acusar en el Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Romanos 1:18 nos decía que la ira de Dios se revelaba desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. A decir verdad, todos merecíamos un castigo. Escuchamos las consecuencias. Romanos 1:21 nos decía, habiendo conocido a Dios algunos, no lo glorificábamos como a Dios, ni le dábamos gracias. Estábamos envanecidos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón. El versículo 22 también nos menciona algo importante. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Muchos de nosotros hicimos cosas que no debíamos. ¿Estamos de acuerdo? Muchos de nosotros creíamos que estábamos bien, que nadie nos debía corregir. Quizás algunos porque nacieron con la filosofía de los padres de decir, porque yo lo digo, porque soy tu papá y yo te mando. Pero es que, oye papá, pero nada, no me cuestiones. Algunos llegaron a escuchar una soberbia así en la humanidad de casa, de familia, de conocidos. Por bendito Dios, aquí no hay, ¿verdad? Que todavía sean ensoberbecidos. Versículo 22 nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo lo dije y punto. Así se queda, nadie me lo cambia. Versículo 28 nos dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuántos, por ejemplo, en esa mente de a mí no me va a pasar nada, conducían automóviles en estado de ebriedad? Eso le pasa a los descuidados. Yo llevo años manejando. Nada más voy aquí cerquita.
Y muchas veces algunos estamparon el vehículo contra una casa si bien les fue, un poste, alumbrado público, contra algunas personas. Algunos incluso llegaron a atropellar a alguien, causando incluso algo letal, la muerte de alguien, por alguna imprudencia. El ser humano cae en esa necedad. Tenemos ejemplos. ¿Cuántos caen en esas cuestiones? Los romanos cometían el segundo error. Ya hablábamos a quién se dirigió la carta. Judíos, creyentes, gentiles. Y a nosotros nos puede enseñar todo esto. Algo que no nos debe de pasar. Llegar a pensar que al realizar buenas obras alcanzaremos salvación. Un breve ejemplo. Muchos, precisamente en estos accidentes, alguien atropella a un niño por estar en estado de ebriedad. Y decían algunos, rezándole a tu Dios, ¿crees que vas a resucitar al niño? Fuerte, ¿no? Fuerte situación. ¿Crees que rezándole, crees que hablándole ya con eso se libró todo el mal que hiciste? Algunos chicos dicen, las palizas que nos dabas, cuando llegabas tomado y le pegabas a mi mamá, a mis hermanas. Obras. ¿Cuántas obras hubiera tenido que hacer alguien así para alcanzar el perdón? El que atropelló al niño. ¿Cuántas cosas tendría que hacer para regresar a esa vida? ¿Verdad que no? Siendo así no se podía. Pero hoy en día siguen existiendo personas que creen que alcanzarán la salvación, la gloria eterna, al cumplir con las leyes, al pagar algún indulto. Sí, hay quienes pagan. Y podemos ver la corrupción del sistema del mundo. Hay quienes todavía creen que, por ejemplo, dando una lana, lo sacan del bote y pagan una reparación del daño. ¿Será verdadera esa reparación del daño? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué podrá pensar la mamá del niño atropellado? Por mucho dinero que le den, por mucha generosidad. Quizás tenía sueños, ilusiones, el deseo de que su hijo fuera un profesionista, se dedicara a algún trabajo honesto y salieran adelante. Alcanzar la salvación a través de buenas obras. Cosa difícil. Alcanzar la gloria eterna solo cumpliendo ciertas leyes o remendándolas. Hay quienes todavía piensan que de manera religiosa se tiene que hacer. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, lo que nos cita Lucas 18, 20 al 23? Abramos nuestras Biblias un segundo y retomamos Romanos. A alguien le decía Jesús, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Vamos comenzando con eso. Muchos conocen qué es lo que tienen que hacer. Versículo 21 nos dice, Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Muchos creen que haciendo cosas buenas ganarán el cielo. Así lo creen. Me he portado bien, he cumplido. Ok, vamos por eso. Versículo 22. Jesús oyendo esto, Jesús es sabio, es hermoso. Le dijo, aún te falta una cosa. Vio por dónde iba el muchacho, haciendo cosas. Él dijo, toda la ley y los mandamientos, lo acabamos de leer. Le dijo, aún te falta una cosa. Ahora pues, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto,
se puso triste porque era muy rico. Muchos, de hecho, le echamos culpa al 100% a la riqueza. Pero Jesús acaba de mencionar ciertas cosas que me gustaría enriquecer. Qué hermosas son las palabras de Jesús. Él nos decía algo. Además de por rico, además de por tener dinero, cosa en que tenía su corazón, acabamos de ver cumplir los mandamientos. Algo que se llama hoy en nuestros días meritocracia. El querernos ganar las cosas por buenas obras. El ganarnos con privilegios. A muchos nos educaron de esa manera. Papás, que te portas bien y te llevo al parque. Te portas bien y me obedeces y entonces hay regalo, hay Navidad, hay reyes, hay bueno, y sabemos que había magos, no reyes. Pero, ¿cuántos no les metieron esas ideas? Meritocracia, gánatelo. Que se vea que tú tienes los puntos suficientes. Incluso en el sistema escolar, en el sistema educativo, hasta la fecha, hay ciertos promedios. Gánatelo a través de entregar trabajos, a través de hacer tareas, a través de hacer proyectos, a través de y más cosas. Y desde chiquitos incluso les pegan una estrellita en la frente y que es bueno para crear hábitos. Pero hay chicos o hay personas que ya son muy medio abusivos, chicos como de 20 y tantos años que ya terminaron la universidad. Y papá, ¿qué me vas a dar el fin de año por acabar la escuela? Porque pues ya, cómprame un carro, ¿no? Porque voy a acabar la escuela. ¿Estará obligado el papá en darle cosas? Pero así lo acostumbró. Muchas veces así lo acostumbraron. Y ahora dicen, no, pues págame mi maestría. ¿Quieres que siga estudiando? Porque ese es mi único deber como hijo de familia, ¿no? Tú me dijiste eso. Ay, Señor, caemos en ciertas cosas. El joven rico caía en la meritocracia. En la escuela, en nuestros días, muchas veces, en los trabajos, el empleado del mes. ¿Existen todavía? A la manera del mundo. Ay, Señor, bendita tu gracia, te amamos, Señor. Versículo 23, oyendo esto se puso triste porque era muy rico. ¿Qué le dijo Jesús? Ve y vende ahora todo lo que tienes. Si te lo quieres ganar haciendo cosas, sígueme por donde vas. Entonces ahora vende todo. Y dijo, no, siendo así este cuento nunca va a acabar. Ahora entendemos la segunda parte de eso. No fue solo que era rico y su corazón estaba en los tesoros. Él pensaba que con muchos méritos lo iba a alcanzar. Ya sé, nosotros ya sabemos que así no es posible. Además de por rico, no cumpliría con la totalidad de obras. Estaba más difícil. Es más difícil así. ¿Cuánto sería suficiente? Jesús le puso un topezote, ahora deja todo a los pobres. Órale, vete a repartir. Tienes mucha riqueza, imagínate cuánta tendría. Que dijo, no, qué cansado. Así no se puede. Retomamos las preguntas. ¿Cuánto sería lo suficiente? ¿Cuánto dolor, por ejemplo, también tendríamos que sufrir? ¿Cuántas obras deberíamos realizar? ¿Qué sacrificios deberíamos hacer? Como les decía, gánatelo. En algún momento también una niña me dijo lo siguiente, llegó a una consulta, ustedes sabrán que en lo secular, bueno, pues trabajo dando terapia, ¿no? Psicólogo. Y en algún momento llegó una pequeña, muy triste, con su mochila. Ella llegó para la regularización de aprendizaje. Pero yo la vi tan apagada, tan cansada, que dije, no te pongo a hacer ningún trabajo. Primero, cuéntame cómo te fue, por qué vienes así. La niñita se entumió y decía, mi papá me regañó por no hacer la tarea y no hacerla bien, etc. Y ya le estábamos motivando a que hiciera las tareas como le pudieran salir. Pero pues sí llegó triste, porque no cumplió bien, porque no le pusieron una calificación apropiada. El papá algo enojado, hermético, de esa manera de ser exigente, pues sí se había dicho, sí, la castigué, la agarré
y le dije que si no quiere estudiar se va a poner un día tarde que temprano a trabajar. Y cuando fuimos al mercado le puse una mochila bien pesada y le dije, cárgale todas las verduras, porque aquí hay muchos que no estudiaron y ahora tienen que cargar. Y todo el mandado lo llevó cargando en su mochila. Y me dijo lo siguiente: estoy triste porque no me merecía. Ese día que me compraran mi fruta, le compraban frutita a ella, el día que iba por haberse portado bien. Dice, porque no me lo merezco. El merecer. Y yo le dije, ahorita todavía no te lo puede dar tu papá, pero no porque te lo merezcas, simplemente porque hubo algunas cuestiones que él quiere que cumplas, pero tú cumples y todo te mereces. Nunca pienses que no te mereces algo. Eres bueno, tienes una camita, no te han dejado sin comer, tu mami te cuida, tu papá también trabaja para ti. Eso no te lo explica, pero ya te lo mereces por el hecho de ser su hija. Se puso contenta. Entonces, ¿mi papá sí me quiere? Por supuesto, pero ahorita te exigí algunas cosas que cree que te pueden servir. Pero quitamos el no merezco. Momentáneamente hubo algo que impidió, pero ella ya tenía la meta más adelante. Cambió la cosa, cambió la perspectiva a una perspectiva de amor. Cuán bueno es el Señor. Ay, difícil. Cumplir la totalidad de las obras, pues sí es difícil. Hay quienes todavía consideran que la caridad, limosnas, castigos, sacrificios, ritos, infringirse daño, nos podrían servir, hacerse daños corporales, nos podría servir para alcanzar la misericordia de Dios. Les digo algo, no eran las obras, era seguir a Jesús. Al joven rico no le iban a salvar las obras. Él le dijo, deja eso y sígueme. Tal vez hubiera dicho, sí, ahí nos aventamos, ahí que se hagan bolas, no voy a estar planeando quién lo agarra. Ya, señores, eso, que venga quien venga, se lo lleve. Sigo a Jesús. Ahí está la salvación. ¿Aquí hay seguidores de Jesús? Amén. Bueno es el Señor. Jesús es la salvación. En Jesús está la salvación. Les regalen un segundo. Ya vimos que no había mucha suficiencia, que los ritos, las demonas, los castigos son iniciativas humanas, son deseos, son metodologías que el hombre utiliza. Cuánto debemos sufrir, ser castigados, cuánto tenemos que hacer, cuánto tenemos que esforzarnos, no es el método de Dios. Es humanamente imposible cumplir con un estándar suficiente de obras, de sacrificios o de toda la ley. La búsqueda del favor divino es una constante en la humanidad. A lo largo de los siglos, culturas, tribus, naciones han buscado a través de sus métodos, de su obra, a través de desarrollar estrategias, religiones, el religos, el volverte a unir con tus métodos humanos, volverte a ligar con Dios, no funciona. Tenían esperanza de conseguir ese favor de Dios. El tema de las obras humanas, la meritocracia, no alcanza la gracia y la justicia divina. Debe ser esencial para cada cristiano comprender que ganarse el favor de Dios no va a ser a través de esas tradiciones, de cuestiones religiosas, culturales, educación, que a lo largo de las épocas han existido. Aprendimos, por ejemplo, de la Iglesia de Roma, que confirmaba la enseñanza a los gentiles, judíos, etc. Cada uno a su manera ya venía con ciertos sesgos o ciertas maneras de pensar, sesgos religiosos, filosóficos, culturales.
Y todavía en nuestra época hay filosofías, religiones y más que nos hacen creer que vamos a alcanzar la gracia de Dios. El apóstol Pablo discutió con contemporáneos llenos de filosofía, llenos de ideas, de cómo el hombre puede estar bien. Corrientes filosóficas. ¿Cuántas? Epicureísmo, ¿alguien ha escuchado hablar de eso? Epícuros. Era una filosofía. La búsqueda del placer natural, la ausencia del dolor mental y físico para abrazar la felicidad. Los hippies querían alcanzar la felicidad, la paz, amor y paz, decían. En aquella época, los epícuros. Y todavía hay quienes consideran que existen las pastillitas de la felicidad. Y sin receta médica, hasta arriba. Felices por un momento, pero no por la eternidad. ¿Qué otra filosofía? Por ejemplo, el cinismo. Una vida austera, lo cual daría más adelante ideas filosóficas que se infiltrarían en ciertas iglesias, como el ascetismo, de regala todo, deja todo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús para tantear al muchacho joven? Deja todo. Y ni así son felices muchos. Salte de la sociedad, vete y apártate en una cabaña tú solo. ¿Realmente el hombre estaría diseñado para estar en soledad y así encontrar la felicidad? No. Platonismo, neopitagoísmo, eran filosofías un poquito viejas o anticuadas, dirían los chavos, ya pasadas de moda un poquito, pero que todavía tenían escuelas por ahí, algún remanente. Mezcla de varias ideas, pero esa mezcla de ideas se filtraba en la cuestión ética, política. Los políticos dijeron, vamos a hacer algo, vamos a recibir todas las religiones. Les han metido a muchos la idea de que todos los caminos llevan a Dios. Y no es así, porque todos los caminos llevaban a Roma. Y ellos aceptaron. Recen a todas sus religiones, hagan todos sus ritos, hagan todas sus tradiciones, hagan todas sus cosas, pero el gobierno es uno. ¿Todavía estará pasando eso? Que no quieren esas cosas, pero como que las toleran. Dicen, todos crean en todo, pero sírvanos a nosotros. ¿Se estarán repitiendo esos patrones? Se llevó al sincretismo religioso. Vamos a aceptar todas. Quizás alguna sea la verdadera. Y Pablo debatía estas situaciones con ellos. En el mundo de nuestros días hay más filosofías, pero no me quiero entretener tanto en ello. En nuestros días podemos también ver muchas formas de pensar ideológicas o ideologías. Últimamente muy sonado y muy de moda. Y de ideologías, ay Señor, todavía sigo en la cámara. Dame la gracia para decir las palabras. Ideologías degeneradas, no, de género, ideologías que corrompen, sí, ¿verdad? Ideas humanas, sin base incluso, sin sustento. Cuestiones políticas, sociales, culturales, ya quieren hacer ley en que tal vez alguna de estas situaciones de las ideas de alguien se imponga sobre las ideas de los demás. Incluso que las paguemos, que con nuestros impuestos patrocinemos esa situación. Si hay ejemplos, ¿verdad? Hay bastantes. Muchos también a través de la famosa herencia de la religión. ¡Ay, qué bárbaro! Ay, Señor, ayúdame porque tengo tanta información. Pablo debatió, por ejemplo, en Hechos 17-18. ¿Me apoyan, por favor? Ahí nos decía, ¿no? Él habló en Atenas con filósofos epícuros, estoicos. Lo vemos, ¿no? Filósofos epícuros, los estoicos, disputaban con él. Unos decían, ¿qué va a decir este palabrero? Había filosofías que eran de la élite. Había filosofías que eran de las grandes masas políticas.
Y ellos decían, no, interesante, ¿no? Cuando él fue a hablar, habló con gente que venía de todas las culturas, todos los pueblos, todas las naciones, porque Roma era la capital. Entonces, de todos esos lugares venía gente muy preparada. Y mis hermanos, preparémonos porque vamos a encontrar personas que te dicen un cierto de cosas y piensan que el palabrero eres tú, pero eres el que tiene la verdad. Tienes la palabra de Dios. Él advirtió sobre las filosofías. Colosenses 2:8 nos cita, por ejemplo, a ciertos poetas. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. ¿Tomamos conciencia de ello? ¿Tenemos coincidencias en nuestros días con lo que estaban pasando ellos? ¿Ganarnos la salvación, el cielo por medio divino? ¿Tener obras típicas? ¿Hacer cuestiones? Por ejemplo, repetir oraciones o rezos. Hay quien ya no repite el Padre Nuestro. Creo que no, aquí en la iglesia habrá algo. No, que lo repite y lo repite para ganarse el favor de... Ya no, ¿verdad? Lo hacían tal vez en alguna tradicional. No quiero irme tan duro por allá. Amamos a muchos de ellos. Tienen una fe genuina, pero los han confundido filtrándoles otras cosas. Aclaremos muchas cosas. Por repetición, ¿qué nos dice Mateo 6:7? Orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuántos se han sentado en diferentes culturas a repetir mantras o cosas? Y no es el camino de Dios. Hoy en nuestros días hay personas que utilizan casi un tipo abracadabra en el nombre de Jesús para que se cumpla lo que yo digo o lo que yo pido. Cuidado. No repetimos, pero usamos esa frase como si fuera un conjuro. Hechos 16:17. ¿Alguien siguiendo a Pablo? ¿Se acuerdan quién estaba siguiendo a Pablo dando voces? Una divina. Daba voces diciendo, son siervos del Dios Altísimo, quien anuncia la salvación. Repetía eso una y otra vez. ¿Se parecerá a lo que estamos leyendo de repetir cosas religiosamente? Daba la frase. Hasta los espíritus impuros pueden nombrarlo. ¿Y qué dijo el Señor? Muchos dijeron, en tu nombre echamos fuera de los demonios. Eran religiosos, pero Dios no los conoció. El Señor no los conoce por hacer cosas, decir cosas, por religiones o tradiciones. Cuán importantes son estas cuestiones que no quería dejar de lado. Cuando el Señor habla, por ejemplo, la frase en el nombre de Jesús, aprendamos una verdad. Es bajo su autoridad del que me envió. En el nombre de Jesús es como cuando el niño llega con el de la tienda y le dice mi mamá que le mande 1 kilo de huevo, unos refrescos y unas botanas. Ella se lo va a pagar. En el nombre de su mamá va el niño. No va en sus propias fuerzas. Va bajo la autoridad de quien le envió. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, no es una palabra mágica. Es porque sabemos que es bajo su voluntad, bajo lo que Dios nos ha mandado a nosotros a hacer. Si es su voluntad, vamos, y en el nombre de quien nos envió, bajo la autoridad de quien nos envió. ¡Qué hermoso! Ya tenemos autoridad, ya podemos ser libres. Eso es lo que se refiere a esa frase, la autoridad, los deseos del que me envió. Hemos sido enviados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos bajo esa autoridad. ¿Ok? Para que cuando digan en el nombre de Jesús, ¿sí será lo que Él me mandó? ¿O sí será lo que Él quiere? Pues si es así, entonces. Continuemos. Otros realizan ayunos, ya les decía castigos físicos, cuántas cosas hay, ritos, rituales, activismo social. ¿Se puede hacer cosas buenas por los demás? Dar limosnas,
cumplir con ciertos mandamientos. Dios les decía echar demonios. Bueno, pues podremos hacer muchas cosas, pero para saber si Jesús está ahí, si no los desconoce el Señor cuando diga, ¿tú quién eres? No, pues es que tú no, aguas. Es doloroso, pero muchas veces la iglesia todavía tiene esta cuestión en su corazón. Ojo, no quiero decir que las obras sean malas, con lo que hemos estudiado. No son el medio para alcanzar la salvación, pero en ningún momento he dicho que sean malas en sí. Dar o hacer obras no salva, son consecuencia de ser salvos. Repito, no son el medio de salvación, no son malas en sí, no salvan, pero son consecuencia de ser salvos. No lo hacemos para ganar el cielo, ese ya fue un regalo, lo hacemos por agradecimiento. Ya habíamos hablado de tener fe sin amor, de hacer ciertas obras, pero no agradándole al Señor. Vamos a entrar a un pequeño ejemplo, les traje un video. Todavía hasta nuestros días se siguen dando cuestiones religiosas, todavía se siguen dando cuestiones rituales. Entonces veamos un poquito de ello. Gracias. Pero a los católicos les ha sido enseñada esta verdad. Preguntamos a los católicos romanos en todo el mundo hispano, ¿qué tiene que hacer uno para salvarse? ¿Qué necesita para ir al cielo? ¿Puede hacer una lista de cosas? Bueno, una lista no, porque sería tardado, pero haciendo actos para mis semejantes sí lo podría hacer. Para ir al cielo, pues se necesita amar al prójimo, principalmente, ¿va? Me imagino que está viviendo. Necesito hacer oraciones, hacer buenas acciones, acercarme a Dios, ayudar al prójimo, perdonar a los que me tratan mal. Los sacramentos son necesarios para ir al cielo, porque cada vez que yo me acerco a los sacramentos, recibo el sí de Dios. Yo espero ir al cielo si es que yo hago obras buenas y si yo cumplo lo que Jesús me ha pedido. Porque estoy cumpliendo la ley de Dios y haciendo que la cumplan los demás. No pecar, no matar, no robar. Yo pienso que la persona buena pues hay que ser aquí en la tierra, de ayudar al prójimo que nos ayuda. Guillermo J. Cohen, sacerdote católico, nos provee de un buen resumen del camino católico para ir al cielo en su libro Catecismo para Adultos. Pregunta, ¿qué es necesario para salvarse? La respuesta que ese catecismo da apunta a 8 requisitos: la fe, el bautismo, amando a Dios y a tus semejantes, obedeciendo sus mandamientos, recibiendo los otros sacramentos, especialmente la Santa Comunión, orando y haciendo buenas obras, preservando la amistad con Dios hasta la muerte. Yo quisiera que solamente leamos un versículo de la palabra de Dios de Juan capítulo 6, versículo 47. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así de sencillo, así de fácil. Parece fácil, pero sin embargo es lo más difícil, porque tenemos que renunciar a todos estos conceptos humanos y religiosos para poner exclusivamente nuestra fe en Jesús. A través de su sacrificio nosotros tenemos la vida eterna. El renunciar a estos conceptos religiosos y humanos les resulta muy difícil a los católicos practicantes, especialmente a los miembros de las órdenes religiosas. Una noche, Rocío Pestaña Segovia, como una expresión de sus votos a la Iglesia, Me grabé en la cruz a fuego vivo como se marca una red. Puse una cruz al fuego y cuando estaba roja, me metí un pañuelo en la boca para no gritar que nadie lo viera. El Evangelio católico. La doctrina católica es un evangelio a base de obras. Todo es según lo que tú hagas. Si lo haces correcto, bien, y si no, estás listo. si la salvación es por obras, ¿cuántas obras tenemos que hacer? ¿Y está seguro que irá al cielo el católico romano normal y corriente? ¿Cree usted que logrará ir al cielo? No sé. Así es cosa de decirle Dios. Yo creo que pues nadie sabe, ¿no? Todos esperamos a lo que nos toque y ya, hasta ahí.
no sé si lo veré, pero no lo sé, hijo. No le puedo decir si lo deberé dar, pero por lo menos estoy haciendo unos esfuerzos más grandes, ¿no? Uy, yo qué sé, creo que es difícil, ¿eh? Y más soy yo. No sé, yo no me considero tan buena como para merecérmelo así, no sé. Si luego lo consigo no lo sé, pero no me lo creo. Claro que sí, vamos. ¿Para qué me siga a mí 47 años de sacerdote? Bueno, ir al cielo. Yo creo que ir al cielo sería que yo fuera perfecta. Y eso es imposible. Miguel Carvajal recuerda cómo procuraba obtener la salvación cuando todavía pertenecía a los franciscanos. Dentro de la Iglesia Católica, especialmente la orden franciscana, que es una orden muy mística, se hacía toda clase de sacrificios, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en este templo muy grande, cerradas las puertas ya en la noche, nos desvestíamos y nos dábamos con unas cadenas de 5 puntas de acero que se llamaban disciplinas, y con esto nos pegábamos hasta terminar todo el Salmo 51 en la Biblia Católica, es del Salmo 50, miserere mei Deus secundum magna misericordia tua. La carga del pecado, esa ha sido puesta sobre los hombros, sobre la cruz de Cristo, y Cristo satisfizo ya de una vez por todas por todos nuestros pecados. Tanto la culpa como la pena fueron satisfechas una vez por todas por Cristo nuestro Salvador. Las doctrinas no salvan a nadie. Quien salva es el Salvador. Y el Salvador lo ha hecho todo tan sencillo. El que viene a mí yo no lo echo fuera, dice. Pues vamos al Señor. El que cree en mí ya ha pasado de muerte a vida, pues vamos a creer en Él. Efesios 2, del 8 al 9, dice lo mismo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego, si es por fe y si es por don de Dios, no es por obras. Y si es por obras, como pretenden en la Iglesia Católica, a base de cumplir los sacramentos y otras cosas, entonces no es por Cristo. Pero qué importante sería que un católico lograra comprender solamente esta pequeña frase: Jesús murió por nuestros pecados. Y si acepta esta verdad, si transfiere sus pecados a Jesucristo y cree de todo corazón que Jesús evidentemente llevó nuestros pecados, pues entonces nuestra vida estaría libre de esos pecados. Cuán importante es conocer la verdad. ¿Qué nos dice la verdad? Con las vidas y las acciones y las personas, porque se les ata a un sacrificio, se les ata a una misa, se les ata a unas actividades y liturgias por las cuales incluso deben pagar dinero. La palabra de Dios nos dice que no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Si fuera por buenas obras la salvación, pues yo creo que las personas ricas tendrían más oportunidad. Pero realmente lo que nosotros necesitamos es recibir, aceptarle a Jesucristo como Salvador personal. Es su sangre la que nos ha comprado como el precio infinito para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Es por Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. No es por obras. Ninguno de nosotros nos podríamos gloriar por alcanzarlas. No es suficiente. Romanos 3:28 nos dice y afirma claramente: concluimos pues que el hombre es justificado por las obras, por fe, sin las obras de la ley. Es justificado por fe, sin las obras de la ley. Amén. Justificado por la fe, no por obras, no por las obras de la ley. Desafío para la mente de muchos de ellos que creían que a través de los méritos lo iban a alcanzar. Nadie se salvaba por cumplir obras. La ley te sirve para ser consciente de que te estás desviando del camino, pero no son el camino de salvación. No sirven como señales. Muchos conocemos las señales de tránsito, las señales viales, señales
que vienen en el camino, arriba, a los lados, o a veces sobre, ¿no? La famosa línea roja. Algunos que han manejado en carretera saben qué significa, ¿no? Sí, si te quedas sin frenos, vete por esa línea roja, llegas a un montón de llantas o algo, o pantanoso así, para que se detenga tu carro. Qué bonito los que ya saben esas cuestiones, pero hay muchas leyes, muchas normas, muchas vías que no conocemos. Muchos de nosotros somos desconocedores del tema, no le sabemos muy bien. ¿Alguien me podría decir qué significan todas esas? Más o menos. Bueno, ahí hay una interpretación de un manual para que le echemos una revisadita tarde que temprano los que manejamos, y tal vez los que no, para que asesoremos a los que van manejando. Algunas otras señales, tenemos varias. Nómbrenme alguna de las que conozcan. El de animalito, perrito, semáforo. No regresar. Ok, ya hubo alguna. No pasar con la bici en ciertos lugares. No tirar cosas. Curvas, ¿no? Tal vez la flechita que va por así. Muy bien. Todas las normas, todas las reglas juntas no te llevan por el buen camino al 100%. Algunos los puede hasta confundir tanta cosa. Son señales, no son el camino, no son la salvación. ¿Quién es el camino y quién es la salvación? Aleluya. Son señales, así como las señales de tránsito que acabamos de ver y otras más. Son bueno conocerlas, nos hacen volver un poquito por donde tenemos que andar, pero en sí no son el camino. Juan 14:6 nos decía qué es, quién es el camino, ya lo habíamos también citado. Amén. Aleluya. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Una señal solita, aislada, no te lleva, o las muchas, pero quien conoce el camino a la perfección para la gracia divina es Jesús. Romanos 5:1 nos dice: habiendo sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo poderoso, la palabra de Dios, que nos afirma y nos confirma dónde está la verdadera respuesta. Habiendo sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es crucial entender que la fe en Jesucristo es lo que sí nos hace obtener el verdadero favor de Dios. En Romanos 6:1-2 se planteaba la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Y nos decía: en ninguna manera. ¿Ok? Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ya no vamos a vivir en él. ¿Qué sigue? ¿Qué más hay en el Señor? Las señales, las leyes, las obras, no en el medio, son consecuencia de nuestra salvación. Fue el regalo. La justificación viene por la obra de Dios. Dios es nuestra justicia. Su amor fue el que nos quitó el castigo. La paga del pecado era la muerte, Romanos 5:8. Pero en Jesús está la justificación, está la salvación. Romanos 4, del 3 al 5, perdón, me adelanto un poquito, otra vez regreso. Romanos del 3 al 5. 3 al 5, perdón. Romanos 4, del 3 al 5. Si voy muy rápido y a veces no alcanzan a anotar las citas, también díganme. Muchos sí andamos abriendo la Biblia y a veces pasa esto. ¿Qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y hoy en día tenemos que creer en la justicia de Dios, creer en el sacrificio del Señor Jesucristo. La salvación viene por gracia y fe, no por obras. En Romanos 4:5, Pablo sostiene: pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Aleluya. No es por obra, mas al que no obra, sino al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada
por justicia. Qué hermoso es el libro de los Romanos. Mediante la cual, mediante Jesucristo, mediante su justicia. Es su justicia, la palabra justicia me encanta. Romanos 4:16 nos dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que, para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, el Padre de la fe. Mis hermanos, aquí viene la llave mágica: fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz, ya no tenemos que preocuparnos por hacer toda esa bola de sacrificios, obras, rituales, religiones. Qué hermoso. La justicia de Dios se ve manifiesta en su plan de salvación. Romanos 3:24 al 26 nos dice: siendo justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. Fue el Señor. Qué hermoso es ese pasaje. Romanos 5:8, ahora sí, ya no me adelante tanto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por ti, murió por mí, murió por aquellos que todavía están confundidos, creyendo que es a través de las obras. Tenemos que llevar este mensaje. Romanos 5:10 y 11. Porque siendo enemigos de Dios, yo lo fui, era pecador, fuimos reconciliados en la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora es por medio de la vida de Jesucristo, no es por tus obras. 12. 5:12, no me quedé, 5:11, ya no, 10 y 11, ya. Perdón, Romanos 5:17. El pecado entró por un hombre, afectó a toda la humanidad, lo estuvimos estudiando. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Oh, qué hermoso es el Señor. Aleluya. Aquí está la respuesta, la salvación, el reino de vida. El versículo 17 que leíamos de Romanos nos menciona la gracia y el don de la justificación, de la justicia. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado era muerte, la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no por obras. Ya, eso se acabó. De otra manera, la gracia no sería gracia. No te puedo dar el regalo si tú te lo estás ganando, entonces trabájalo. Ve y trabaja, ve y haz todo. Si va a ser por obras, joven rico, sigue haciendo obras, a ver si lo alcanzas. No fue así. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Interesante contradicción que hoy hemos analizado. Ya no nos perdemos tanto en ello. La salvación es por la fe en Jesucristo. Él es el camino a la vida eterna. Es por la gracia. Es el regalo de Dios. Fue Él el que pudo cumplir a cabalidad con todo. Él pudo guiarnos para arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos. Lo hacemos hoy aceptando a Jesucristo. Él cruzó el camino por ti. Cruzó el camino por mí. El segundo problema de la humanidad era eso, lo inútil que son sus obras para alcanzar la justicia de Dios. Romanos 3:21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Quién cumplió con toda la ley? ¿Quién cumplió con todo lo que los profetas habían mandado? Ahí está. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Las obras son producto de la fe. El verdadero vínculo divino se sostiene por la gracia y la misericordia de Dios. Él estableció el plan de salvación. Dios trasciende
a cualquier esfuerzo humano. Y para esto también tengo un pequeño ejemplo que vamos a ilustrar brevemente. Présteme un pequeño pecadorcito que teníamos preparado por ahí. Es interesante ver que todas estas obras, la manera del hombre, la meritocracia, las filosofías que se filtran, las ideologías que muchos tienen para estar bien y ser felices, no nos dan la verdadera felicidad, nos las da el Señor. Y Él estableció su justicia divina por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Por medio de la fe en Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, créeme que has alcanzado la salvación. Él pagó el precio. Hoy en día hemos alcanzado esa salvación, esa bendición. Muchos se esforzaban por conseguirlo. Fuimos unos pequeños niños incautos que nos creímos esa situación, hacer las cosas por nuestras propias obras, por nuestra propia fe o por nuestra propia esperanza. Muy bien. Vamos a poner la salvación un poco alta, porque pues por las obras no era tan fácil. Permítanme un segundo. Se lo digo que para que te subas mejor que traiga los paquitos más. Así. Con eso peso mucho. Caer. No queremos pasar un rato agradable. A ver, ahorita aquí te va a decir que no va a ser necesario. A ver, ¿dónde quieres? Yo, tú no, Van a hacer tus obras, ¿no? Agárrame, confesor. Sí, a ver, ahí está. Sí, lo supongo. Ahí está. Mira, ¿qué pasa? Oli, por favor, regalamos. El hombre pequeño, finito y sencillo, lleno de pecado, pero con buenas intenciones, con buenas obras. Hola, ¿puedes alcanzar tu salvación? ¿Puedes alcanzar la salvación? ¿Tienes buenas obras para alcanzarla? Señoras, bríncale, haz tu mayor esfuerzo humanamente posible. Somos el pequeño niño, a través de nuestras obras y con la carga del pecado, tratando de alcanzar la salvación. ¿Fue así como aprendimos el día de hoy que alcanzaremos la salvación? Pero viene Jesús. ¿Qué hace? Y tienes dos, puedes compartir la salvación con alguien más. Gloria al Señor Jesucristo. A través de la justicia divina, a través del Señor Jesucristo, podemos alcanzar la salvación. No fue por tus obras, ni por la carga del pecado, ni por tus buenas intenciones. Mis hermanos, fue a través de la gracia de Dios. Efesios 2:8, puedes regresar, corazón. Cuidado, ayúdenme. Muchísimas gracias. Cuán bello es el Señor. El que no sea como niño no alcanzaría. Qué sabio es el Señor. Cuán bello, cuán hermoso y deleitoso. Su palabra es verdad. Y aquí me salgo un poquito de Romanos. Vamos a Efesios 2:8. Verdad. No fueron tus buenas obras. No fue la carga del pecado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Fue el regalo de Dios para nosotros. Amén. Jesucristo fue el medio. La cruz fue el paso al cielo. Mis hermanos, Dios los ama. Pagó ese esfuerzo y ese sacrificio que no era suficiente para ti, por más que lo intentaste. No es a la manera del mundo.
No es a través, las obras no fueron suficientes, ni los sacrificios con los que muchos han sido engañados. Es por medio de Jesucristo que alcanzamos la salvación. Amén, amén. Aleluya. Porque por gracia sois salvos. Amén. Aleluya. Demos gracias al Señor, que se preparen mis hermanos de la alabanza. Les agradezco mucho. Gloria a Dios.